Mi hija me pinta como un monstruo en el divorcio para ayudar a su madre y a su padrastro rico, pero el verdadero monstruo era él. Y lo peor de todo es que no puedo hacer nada por la orden de restricción. Tengo 45 años y nunca he sido un usuario activo de esta plataforma. De hecho, hasta hace poco ni siquiera sabía que existía. Pero una noche, en una de esas madrugadas de insomnio donde el cerebro decide torturarte con recuerdos, terminé en este sitio leyendo historias de desconocidos. Gente que compartía sus tragedias, sus penas y también sus pequeñas victorias. Me sentí identificado, aunque al mismo tiempo me costaba creer que existieran tantas historias parecidas a la mía. Así que me creé una cuenta, nada especial, solo un usuario anónimo más en este mar de personas que buscan desahogarse con extraños. No sé si esto me ayudará, pero al menos necesito sacarlo de mi pecho. Voy a ser sincero, esto va a ser largo. No tengo talento para resumir, y después de todo lo que ha pasado, siento que si no cuento todo con suficiente detalle, mi historia no tendrá sentido. Pero ya basta de introducción. Vamos al grano. Selena y yo estuvimos casados durante 23 años. 23 años que ahora me parecen completamente desperdiciados. Tuvimos 2 hijos. Debra, que ahora tiene 21, y Milo, que tiene 14. Nuestra vida era lo que podrías llamar normal. No éramos ricos ni pobres, simplemente una familia trabajadora tratando de salir adelante. Yo trabajaba como gerente de construcción, un trabajo duro pero estable. Selena, por su parte, era recepcionista a medio tiempo en una clínica local. No nos sobraba el dinero, pero tampoco pasábamos hambre. Hacíamos sacrificios aquí y allá como cualquier familia de clase media. Unas vacaciones cada tanto, algún capricho ocasional para los niños y la certeza de que a pesar de todo lo estábamos haciendo bien. Pero hace un año, todo se fue al carajo. Siempre escuché que cuando una persona es infiel, muestra señales. Que hay pequeños cambios en su comportamiento, en la forma en que te habla, en sus costumbres. Bueno, con Selena no fueron pequeñas señales. Fueron alarmas rojas con luces y sirenas. Llegaba tarde a casa sin explicación. Se ponía a la defensiva si le preguntaba algo. Protegía su teléfono como si contuviera información clasificada del gobierno. Pero lo peor era su actitud. Se volvió fría, distante, como si ya no le importara en absoluto nuestra relación. Cuando la confronté, hizo lo que hacen todos los infieles: gaslighting. Me dijo que estaba paranoico, que veía cosas donde no las había, que estaba actuando como un marido controlador. Así que, durante un tiempo, intenté convencerme de que quizás estaba exagerando. Quizás el problema era yo. Hasta que un día, Debra vino a hablar conmigo. Estaba molesta, y se notaba que había estado conteniéndose por un tiempo. Me dijo que había visto a su madre almorzando con un hombre que no conocía. Yo ya tenía mis sospechas, pero eso fue la confirmación. Porque una cosa es imaginar que tu pareja te engaña, y otra es que tu propia hija te lo diga con sus propios ojos. El hombre en cuestión era Robert, 50 años, un desarrollador inmobiliario que se había mudado recientemente a nuestro pueblo. Rico, ostentoso y conocido por organizar fiestas llenas de gente influyente. Y ahí estaba mi esposa, en sus brazos. Cuando la enfrenté, ya ni siquiera intentó negarlo. Me dijo que estaba enamorada de él y que quería el divorcio. Así, sin más. 23 años juntos, y para ella no valieron nada. Hasta ese punto, mi historia no era muy distinta de muchas otras. Una mujer infiel deja a su esposo por un hombre con dinero. Dolía, claro, pero pensé que la solución era sencilla. Firmar los papeles y seguir adelante. Pero ahí es donde todo se torció. Yo estaba dispuesto a aceptar que mi matrimonio había terminado. No me iba a arrastrar por alguien que me había cambiado por una billetera más grande. Pero lo que jamás imaginé es que mi propia hija se pondría en mi contra. Debra, la misma que me dijo sobre la infidelidad de su madre, la misma que al principio parecía molesta con ella, cambió de bando. Y no solo cambió de bando, sino que se convirtió en mi peor enemiga. Un día me miró a los ojos y me dijo que yo siempre había sido un fracasado, que la vida que les di fue miserable, que todo lo que teníamos era mediocre porque yo nunca aspiré a más. Eso me destruyó. No porque viniera de alguien desconocido, sino porque venía de mi propia hija. Después de eso, el divorcio se volvió una guerra. Selena tenía el respaldo financiero de Robert, y con ese dinero consiguió los mejores abogados. Me arrastraron por el suelo en la corte. Me pintaron como un esposo abusivo, controlador y negligente. Inventaron historias que no tenían ni un grano de verdad, pero sonaban convincentes. Y para rematar, Debra testificó en mi contra. Dijo que yo tenía problemas de ira, que había sido cruel con ella y su madre, que incluso las había amenazado. Todo mentira. Pero el juez le creyó. El resultado, perdí la casa. Perdí la mayoría de nuestros ahorros. Perdí la custodia de Milo. Lo más injusto fue lo de Milo. Él no quería irse con su madre. Me rogó que peleara por él, pero no importó. Como todavía era menor de edad, su voz no tuvo peso. Solo me dieron derechos de visita, lo cual es un chiste. Intenté todo. Incluso mi abogado y yo pedimos pruebas de paternidad, tratando de encontrar alguna ventaja legal. Pero no sirvió de nada. Ambos eran mis hijos. No había forma de demostrar que Selena me había estado engañando desde hace más tiempo. Y como el juez ya me veía como el monstruo de la historia, no le importó la infidelidad. Para él, mi esposa solo había buscado refugio en otro hombre, porque yo era un peligro. Pero lo peor estaba por venir. Debra, como si no hubiera sido suficiente con lo que hizo en la corte, fue más allá. Solicitó una orden de restricción en mi contra, alegando que temía por su seguridad. Ni siquiera la había visto desde la audiencia judicial, pero ahora no podía contactarla en absoluto, aunque quisiera. La decisión del tribunal lo hizo oficial. Fui completamente excluido de su vida. No importaba cuánto deseara hablar con ella, explicarle mi versión de los hechos o intentar razonar de alguna forma. La puerta estaba cerrada y sellada,
y no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. Hace 3 meses comencé a intentar recoger los pedazos de mi vida, pero ha sido difícil. Difícil no solo porque mi rutina cambió drásticamente, sino porque cada día se sentía como un recordatorio de lo que perdí. Si hubiera sido mi esposa, creo que no me afectaría tanto. No es que no me doliera, pero podría haberlo superado con el tiempo, como cualquier divorcio amargo. Pero mis hijos, especialmente Milo, eso fue lo que realmente me destrozó. Me mudé a un pequeño apartamento, un lugar lo suficientemente decente como para vivir, pero lo suficientemente impersonal como para recordarme que ya no era un hogar. Hice que toda mi vida girara alrededor del trabajo, no porque quisiera ser un adicto al trabajo, sino porque necesitaba distraerme de la sensación de vacío. Lo único positivo de todo esto fue que estaba mejorando financieramente. Irónicamente, la pérdida de mi familia me permitió enfocarme en mi carrera de una manera que nunca antes había hecho. Había ahorrado una cantidad considerable de dinero, y como trabajaba en varios proyectos al mismo tiempo, mis ingresos aumentaban. Era casi gracioso ver cómo, cuando mi vida personal se desmoronaba, mi vida profesional prosperaba. Por un tiempo, intenté mantenerme alejado. Pensé que tal vez el tiempo sanaría las cosas, que tal vez Debra se daría cuenta de la verdad, que tal vez, en algún momento, la culpa la haría reconsiderar todo. Pero pasó el tiempo, y nada cambió. Ninguna llamada, ningún intento de conversación, ningún arrepentimiento. Selena se mudó con Robert y Debra la siguió. Ahora vivían en su gran casa, disfrutando de la vida que Selena siempre había querido. Desde afuera parecían tenerlo todo: riqueza, comodidad y estatus. Todo lo que Debra valoraba más que la verdad. Y yo, mientras tanto, tenía que conformarme con seguir adelante solo, sin mi familia, sin la posibilidad de defenderme. La orden de restricción me impedía contactar a Debra, incluso si quisiera intentar que cambiara lo que dijo. Pero no podía arriesgarme a violar la decisión del tribunal, porque eso podría significar perder completamente la custodia de Milo, y eso era lo único que realmente importaba. No pasó mucho tiempo antes de que las cosas empeoraran. Milo comenzó a llamarme en secreto desde la casa de Selena. No podía hablar mucho, siempre con la voz baja, nervioso, asegurándose de que nadie estuviera escuchando. Me decía cuánto odiaba vivir con Robert, lo controlador que era y lo miserable que se había vuelto todo. Me hablaba con miedo, con esa sensación de impotencia que reconocí de inmediato, porque en el fondo, yo sabía lo que estaba pasando antes incluso de que él lo dijera con palabras. Me contaba que Robert tenía un control absoluto sobre sus vidas, que vigilaba sus llamadas telefónicas y conversaciones, que siempre estaba pendiente de todo lo que hacían. Y en ese momento no pude evitar notar la ironía. Sonaba exactamente como las acusaciones que Debra había hecho en mi contra. Pero esta vez era real. La semana pasada sucedió algo completamente inesperado. Recibí una serie de mensajes frenéticos de Debra. Mensajes que, honestamente, no esperaba recibir jamás. Durante unos segundos, ni siquiera supe qué hacer. Se suponía que debía mantenerme alejado de ella debido a la orden de restricción, así que incluso abrirlos se sintió como pisar terreno peligroso. En sus mensajes, Debra detallaba cómo Robert se había vuelto verbalmente abusivo con ella y con Selena. Decía que controlaba sus gastos, criticaba cada decisión que tomaban y explotaba en rabia si no seguían sus reglas. Mantenía un control constante sobre a dónde iban, con quién hablaban y qué hacían con su tiempo. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cómo describió el trato de Robert hacia Selena. Decía que la humillaba frente a ella, que le hablaba como si fuera propiedad suya, que menospreciaba su apariencia y la hacía sentir como si no valiera nada. Incluso se metía con su carrera, con sus decisiones, con todo lo que la definía. Y ahí estaba yo, leyendo todo eso, sin poder evitar notar lo obvio. El hombre por el que me dejaron, el hombre con el que arruinaron mi vida, resultó ser una pesadilla. Fui el primero en notar la ironía de todo esto. Todo lo que Debra me había acusado falsamente de hacer, Robert lo estaba haciendo en realidad. Y ahora ella me pedía ayuda. Dijo que no sabía qué hacer, que estaba desesperada por salir de la situación, pero que, debido a la orden de restricción, ni siquiera podía pedírmelo directamente. Y aquí estoy yo ahora, atrapado en este dilema moral. Soy un mal padre por dejarla acostarse en la cama que ella misma hizo, porque en algún nivel creo que es justo. Ella está viviendo ahora lo que me acusó falsamente de hacer, y eso es una lección que quizás merece aprender, pero al mismo tiempo, Milo sigue atrapado en esa casa. Mi hijo, mi prioridad. Y cada día que pasa me preocupa más. No quiero que crezca en un ambiente así, no quiero que piense que esto es normal, pero tampoco quiero arriesgarme a hacer algo que me ponga en una peor posición legalmente. Podría usar la ayuda de Debra para sacarlo de allí, pero ayudar a Milo también significa ayudarla a ella. Y ella no se merece nada de eso. Pero, ¿y si no hago nada? ¿Qué pasa si me quedo de brazos cruzados solo por rencor? ¿Solo porque quiero verla pagar por lo que hizo? Porque al final del día, la venganza no es más importante que mi hijo. No sé qué hacer. Honestamente, nunca pensé que mi historia llegaría a tener tantos comentarios. He leído muchos relatos aquí antes, algunos bastante impactantes, pero jamás imaginé que el mío generaría tanta conversación. De alguna manera,
Me reconforta saber que no estoy solo en esto. No puedo expresar lo agradecido que estoy por todo el apoyo que he recibido. Claro, no todos los comentarios han sido positivos o están de acuerdo conmigo, pero eso es algo que esperaba. Aprecio cada perspectiva, incluso las que me dicen que debería intervenir de inmediato y rescatar a Selena de ese monstruo, sin importar lo que ella haya hecho en el pasado. Al final, sigue siendo mi hija, y hay quienes creen que un padre siempre debería perdonar. No comparto esa visión, pero quiero que sepan que los he leído a todos. Ahora, la razón principal por la que estoy escribiendo esto es porque las cosas han tomado un giro aún más preocupante. Milo ha estado en contacto nuevamente. Me ha estado llamando en secreto, y lo que me ha contado me tiene muy inquieto. La situación con Robert se ha deteriorado aún más. Ese comportamiento controlador que Debra describió en sus mensajes ha escalado a niveles que ni siquiera imaginé. Debra y Selena ya no pueden salir de la casa sin informarle exactamente a dónde van, a qué hora regresarán, y todo esto, claro, si él lo permite. No se trata solo de control, es una obsesión total por tenerlas bajo su dominio. Según Milo, Robert ha cruzado la línea de una forma que nadie esperaba. Ha llegado al punto de decidir incluso qué pueden comer y cuándo. Las revisa constantemente, haciéndolas sentir como prisioneras en su propia casa. Milo dice que su hermana, que en un principio creía que Robert era la mejor opción para ella, ahora está completamente aterrorizada. Se ha encerrado en su habitación la mayor parte del tiempo, evitando cualquier tipo de interacción con él. No quiere darle razones para explotar. Lo peor es que, según Milo, ya no es la misma persona de antes. No solo está asustada, está completamente quebrada. Perdió esa actitud desafiante con la que solía enfrentarse a la vida, y, en su lugar, ahora solo obedece sin cuestionar. Robert ha logrado lo que quería, sumisión total. Lo que más me jode de todo esto es que, a pesar de todo, no siento absolutamente nada por ella. Debería preocuparme, pero no lo hago. Es como si una parte de mí ya la hubiera dejado ir. Pero Milo, él sí me preocupa. Me dijo que, hasta ahora, Robert no lo trata del mismo modo. Según él, no ha sido víctima directa de su abuso, pero no sé si eso es completamente cierto o si simplemente está tratando de tranquilizarme. No sería la primera vez que un niño oculta la gravedad de una situación solo para evitar preocupar a los adultos. No quiero asumir lo peor, pero tampoco puedo ignorar las señales. Después de escuchar todo esto, contacté inmediatamente a mi abogado. Ya había hablado con él tras mi última publicación, pero ahora la urgencia era aún mayor. Me aconsejó que documentara cada detalle de lo que Debra y Milo me habían contado y que presentara una denuncia formal. Me dejó claro que debía enfocarlo desde la preocupación por su seguridad y no desde un punto de vista de venganza o represalia. También mencionó que podríamos solicitar al tribunal que levantara la orden de restricción, dado que la situación ha cambiado drásticamente. Seguí su consejo, fui a la policía y expuse todo lo que sabía. Les expliqué el comportamiento de Robert según los testimonios de Debra y Milo. Como prueba, Milo incluso me envió mensajes de audio describiendo lo que estaba ocurriendo. A pesar de toda la evidencia, la respuesta de las autoridades fue decepcionante. Me dijeron que, a menos que Debra o Selena fueran personalmente a presentar una denuncia, no había mucho que pudieran hacer. Sabía que el sistema judicial tenía sus limitaciones, pero eso no evitó que me sintiera completamente frustrado. ¿Qué se supone que haga? ¿Esperar a que algo peor pase? Mientras tanto, mi abogado ha presentado la petición para levantar la orden de restricción, al menos temporalmente. No sé cuánto tiempo tomará, pero no pienso quedarme de brazos cruzados mientras tanto. He mantenido contacto constante con Milo. Es la única conexión que tengo con lo que está ocurriendo dentro de esa casa. Hasta mi abogado me ha recomendado que tenga cuidado de no romper la orden de restricción, pero no voy a ignorar a mi hijo cuando me necesita. Es solo un niño atrapado en un desastre que no le corresponde. Le he dado todos los consejos que puedo dentro de lo legal. Le dije que si en algún momento siente que él o alguien más está en peligro inminente, debe llamar a emergencias sin dudarlo. También le sugerí que intentara guardar algo de dinero y lo esencial en un lugar seguro, por si en algún momento necesita salir de ahí rápidamente. No debería ser su responsabilidad lidiar con esto, pero aquí estamos. Ha demostrado ser increíblemente valiente, mucho más de lo que debería ser un niño de su edad. Pero eso no significa que no esté cargando con un peso enorme en sus hombros. Actualizaré cuando haya nuevos avances. Por ahora, solo quiero agradecer nuevamente a todos los que han comentado, aconsejado y mostrado apoyo. Estos últimos meses han sido increíblemente difíciles, pero al menos ya no siento que estoy enfrentando esto completamente solo. Quizás debería haber contado mi historia mucho antes. Antes de entrar en la actualización en sí, quiero abordar algo que muchas personas han mencionado. Si realmente creo que mi hijo está en peligro, ¿por qué no fui a la casa y lo saqué de allí? Créeme, no es que no lo haya pensado. Es la primera idea que cruzó mi mente cuando empecé a darme cuenta de la situación en la que estaba atrapado Milo. Pero simplemente no funciona así. No vivo en una película de acción donde un padre desesperado puede irrumpir en una casa, sacar a su hijo y desaparecer al amanecer sin consecuencias. Si lo hubiera hecho, las cosas se habrían complicado aún más. No solo habría puesto en peligro a Milo, sino que también habría perdido la oportunidad de protegerlo
hacerlo legalmente. La justicia me lo habría arrebatado y se lo habría devuelto a Robert sin dudarlo, y en ese escenario, él ya sabría que yo estaba al tanto de todo. Eso habría hecho que la situación fuera aún más peligrosa para Milo. Por eso, he tenido que jugar esto de manera estratégica, aguantando la impotencia de no poder hacer nada inmediato, esperando el momento en que pudiera actuar de manera segura y definitiva. Sé que Selena y Debra también están atrapadas en esta pesadilla, pero hay una diferencia crucial entre ellas y Milo. Son adultas. Han tomado decisiones, han elegido quedarse, han permitido que Robert tuviera poder sobre ellas. No digo que sea fácil salir de una situación de abuso, pero al final del día, ellas tenían más recursos y opciones que mi hijo. Milo, en cambio, no podía simplemente tomar sus cosas y largarse. Ahora, con eso aclarado, aquí está la actualización. Y créanme, ojalá tuviera buenas noticias. Ojalá pudiera decir que todo ha mejorado, que este infierno terminó y que estamos comenzando de nuevo sin mirar atrás. Pero la realidad no es tan simple. Todo se ha vuelto más caótico, más impredecible, como si la situación tuviera vida propia. Hace unas noches recibí una llamada de Milo, solo que esta vez no era como las llamadas habituales. No era un «Hola, papá, ¿cómo estás?» No, Milo estaba susurrando, su voz temblaba, pude escuchar su respiración entrecortada, el miedo palpable en cada palabra, y luego me lo dijo. «Papá, Robert está furioso». Según Milo, todo había comenzado con algo pequeño. Robert había tomado el teléfono de Debra y lo había estrellado contra la pared en un ataque de rabia. Pero no se quedó ahí. Comenzó a gritarle, completamente fuera de sí. Cuando Selena trató de intervenir, Robert cambió de objetivo y la ira se dirigió a ella. Solo que esta vez no se limitó a los gritos, se volvió físico. Perdón si no entro en detalles, pero honestamente no sé hasta qué punto puedo ser gráfico aquí. Lo único que diré es que como padre, escuchar a tu hijo describir algo así, algo que ha presenciado con sus propios ojos, algo que lo ha dejado petrificado al otro lado del teléfono, es algo que te destruye. Milo me dijo que nunca había visto a Robert así. Y eso dice mucho, porque ya habíamos visto su ira antes, pero esta vez fue diferente. No lo pensé 2 veces. Le dije que colgara y llamara inmediatamente a la policía, dándoles la dirección. Mientras tanto, yo también llamé a mi abogado. No iba a quedarme de brazos cruzados. Llegué a la casa antes que la policía. Me quedé en el borde del camino de entrada, sin atreverme a acercarme más, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Y entonces los vi llegar. Sirenas, luces, todo el caos explotando de golpe. Escuché cómo golpeaban la puerta, ordenando a Robert que saliera, pero él no lo hizo. Lo único que se oía era su voz, gritando desde dentro, y después, un ruido seco. Algo se rompió. La puerta se abrió de golpe. Primero salió Debra. Corría, su cara bañada en lágrimas, completamente descontrolada. Corrió hacia mí, sollozando algo que al principio no entendí, hasta que finalmente capté sus palabras. Lo siento, lo siento, lo siento. No me importaba Debra, no en ese momento. Solo quería saber una cosa. ¿Dónde está Milo? Y entonces lo vi. Milo y Selena salieron detrás de ella, sus caras pálidas como si hubieran visto un fantasma. Corrí hacia Milo y lo abracé sin pensar. Estaba temblando. Mientras tanto, los paramédicos se encargaban de Selena y Debra. Debra estaba en shock, pero físicamente estaba bien. ¿Selena? No tanto. Su cara estaba cubierta de sangre. Un corte sobre su frente, cerca del párpado. No era una herida profunda, pero sangraba como el infierno. Y luego vi a Robert. La policía lo sacó de la casa a rastras, con las manos esposadas. Y si creen que él estaba avergonzado, arrepentido o derrotado, no. Robert estaba furioso. Furioso como si él fuera la víctima aquí. Nos gritó de todo. Nos lanzó amenazas. Dijo cosas que ni siquiera quiero repetir. Pero en ese momento supe algo con certeza. No había marcha atrás. Se había terminado. La policía tomó declaraciones. Milo habló. Debra habló. Selena habló. Por primera vez en años, la verdad salió a la luz. Debra confesó que Robert la había manipulado desde el principio, que la había aislado, que la había hecho dependiente de él, que la había convencido de que yo era el problema, que debía alejar a Milo de mí. Admitió que todas las acusaciones en la corte, todas las mentiras sobre mi supuesto abuso y mis problemas de ira, habían sido fabricadas por Robert, y que ella había sido demasiado débil para ver la verdad. Selena también rompió en llanto y me pidió perdón. Admitió que había sido engañada, que había querido creer en la ilusión de una mejor vida con Robert, y en el proceso había arrastrado a todos con ella. La orden de restricción en mi contra fue levantada en el acto. Mi abogado ya está trabajando para reabrir el caso de divorcio. Y Selena y Debra, bueno, podrían enfrentar cargos por falso testimonio. Francamente, me parece justo. Ahora, Milo está conmigo. En mi pequeño apartamento, lejos de la gran casa que alguna vez llamamos hogar. No es mucho, pero es suficiente, porque ahora está seguro. No sé qué va a pasar con Selena y Debra, no sé qué les espera en el futuro, pero Milo y yo, bueno, al menos tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. Y después de todo esto, eso ya es más de lo que podía haber esperado. Eso es lo que quise decir cuando dije que no podía simplemente entrar y llevarme a mi hijo. Si lo hubiera hecho antes, sin pruebas, sin la intervención de la policía, Milo podría haber sido el que saliera sangrando esa noche. O peor. Y eso nunca me lo habría perdonado.
Lo primero y más importante, Robert ha sido formalmente acusado de múltiples cargos de abuso doméstico, manipulación de pruebas y obstrucción de la justicia basada en nuestros testimonios. La probabilidad de que le concedan la libertad bajo fianza antes del juicio es prácticamente nula. Eso, por supuesto, son excelentes noticias. Porque si hubieras visto la forma en que salió esa noche de su casa, esposado, y con la mirada de alguien que sabe que su juego ha terminado, entenderías por qué es el tipo de persona que necesita estar tras las rejas por un buen tiempo. Nadie debería tener que preocuparse por lo que alguien como él pueda hacer si anda suelto. Esto ha causado un verdadero terremoto en la comunidad. Y es que Robert había construido con mucho cuidado la imagen de un hombre de negocios exitoso, generoso, un modelo a seguir. Tenía esa habilidad de encantar a la gente, de hacer que confiaran en él sin cuestionar. Nunca nadie sospechó lo que pasaba tras puertas cerradas, porque la verdad es que ahí dentro, lejos de las cámaras y de las sonrisas para la galería, era otro hombre. Un hombre que se alimentaba del control, del miedo, del poder sobre los demás. El juicio aún está lejos, pero no me cabe duda de que la justicia caerá sobre él con todo su peso. No sé cuánto tiempo le darán, pero lo que sí sé es que lo merece. Muchos de ustedes han preguntado qué sigue para nosotros. Para Milo, para mí, para Debra y para Selena. Bueno, la situación todavía es extraña. Milo sigue viviendo conmigo por ahora. No sé por cuánto tiempo, pero por lo menos estamos juntos. Y eso es lo único que me importa en este momento. Selena y Debra, por otro lado, están viviendo con una amiga de mi exesposa. No voy a mentir. Eso me parece bien. No es que desee el mal a Debra, pero sinceramente, después de todo lo que pasó, no sé cómo podría verla con los mismos ojos de antes. Mi exesposa me ha pedido que Milo regrese con ella. Fue una conversación breve, tensa, incómoda. Le dije que después de todo lo que ha pasado, después de cómo destrozaron mi vida con mentiras, me merezco este tiempo con él. Y sorprendentemente no discutió. No intentó presionarme ni hacerme sentir culpable. No sé si es porque realmente entiende lo que ha pasado o simplemente porque sabe que no tiene una posición fuerte para exigir nada en este momento. Y sí, ya sé lo que algunos podrían estar pensando. Que soy un insensible por no perdonar a mi hija, por no tratar de ver las cosas desde su perspectiva, por no reconocer que ella también fue manipulada. Sé que Robert tenía poder sobre ella, que Selena también la influenció, pero eso no cambia el hecho de que, cuando llegó el momento de elegir, ella eligió. Y no lo hizo con un arma en la cabeza, sino con la promesa de dinero, con la vida cómoda que Robert podía ofrecerle. A veces un padre tiene que dejar que un hijo aprenda de la manera más dura posible. A veces tienen que cometer errores monumentales para darse cuenta de que cuando les decíamos esto es una mala idea, no era porque queríamos arruinarles la vida, sino porque sabíamos de lo que hablábamos. Debra tomó una decisión increíblemente estúpida. Y ahora, su castigo es que yo ya no pueda verla de la misma manera. No sé si algún día podré perdonarla. No puedo prometer que nunca lo haré, pero tampoco puedo prometer que lo haré. Son el tipo de promesas vacías que la gente hace para sonar como mejores personas de lo que realmente son. Y yo no voy a hacer eso. En cuanto al tema legal, las cosas finalmente están empezando a moverse en la dirección correcta. Mi abogado ha sido increíble, y gracias a la retractación de Debra, junto con las nuevas pruebas sobre el abuso de Robert, hemos logrado reabrir el caso de divorcio. El juez ya ha dejado en claro que la decisión original, la que me arruinó financieramente, la que me hizo perderlo todo, fue fuertemente sesgada en mi contra debido a las falsas acusaciones. Es probable que la revoquen. Esto significa que podría recuperar al menos una parte de lo que perdí. Estabilidad financiera, mi hogar, pero lo más importante, mi dignidad. No lo voy a negar, es una sensación extraña. Por mucho tiempo me convencí de que nunca iba a tener la oportunidad de limpiar mi nombre, de demostrar lo que realmente pasó. Y ahora que esa posibilidad está sobre la mesa, no sé exactamente qué sentir. Sí, me da algo de satisfacción, pero al mismo tiempo, es imposible ignorar el daño que ya se hizo. Sé que muchos de ustedes han estado preocupados por Milo, y quiero agradecerles por eso. Honestamente, ese niño es increíble. Tiene solo 14 años, pero ha demostrado una fortaleza y una madurez que me han dejado sin palabras. Siempre pensé que un padre debía ser el soporte de su hijo, que es el adulto quien tiene que ser el pilar en momentos difíciles. Pero la verdad es que Milo ha sido mi apoyo más grande, solo con estar aquí. No tienen idea de cuánto lo extrañaba. Sé que eventualmente tendrá que regresar con su madre, a menos que consiga la custodia completa, lo cual ahora es una posibilidad real. Pero aunque no la obtenga, el simple hecho de saber que pasaré más tiempo con él es suficiente para darme algo de paz. Ahora, sobre Selena. Esa es una pregunta difícil. ¿La he perdonado? No. Pero tampoco puedo decir que la odio con la misma intensidad que antes. La infidelidad no la he perdonado, y no lo haré. Y lo del juicio, lo de ayudar a hundirme con sus mentiras, tampoco. Pero al menos está haciendo lo mínimo para arreglar un poco el desastre que causó. Está cooperando. Ha admitido, aunque sea en parte, lo que hizo. No me voy a engañar a mí mismo. Sé que no lo hace porque le importen mis sentimientos, sino porque sabe que las cosas podrían ponerse mucho peor para ella si no lo hace. No, no vamos a volver. Ni de broma. Tampoco vamos a ser amigos, pero al menos no está intentando hacerme la vida más difícil en este momento, y eso ya es algo. Podría pelearme con ella por Milo. Legalmente tiene derecho a exigir que él viva con ella, pero no lo ha hecho. Y no creo que sea por arrepentimiento o porque realmente crea que es lo mejor para él. Lo más probable es que tenga miedo de que yo tome represalias. Pero si cree que eso va a
ablandarme, está muy equivocada. Voy a pelear por todo lo que me corresponde. No por venganza, sino porque es lo justo. Y si ella quiere que, cuando todo esto termine, al menos podamos tener una relación cordial en vez de una completamente tóxica, será mejor que siga por este camino. Porque yo ya no soy el mismo hombre al que destruyó. No, Robert no me ha hecho desaparecer ni me ha silenciado de ninguna manera. Simplemente, el proceso legal toma su tiempo y no quería volver aquí sin nada relevante que contarles. Siendo honesto, ha sido un periodo bastante agotador, pero hoy finalmente tuvimos una audiencia importante, así que ahora sí tengo novedades de peso para compartir. Para empezar, el divorcio se ha revertido por completo, y con eso, muchas cosas que había perdido han vuelto a mí. Una de las más significativas ha sido la casa. Esa misma casa que, en un principio, se le había otorgado a Selena como compensación por haberme pintado como un monstruo ante los ojos de todos. Sí, la misma casa que ella no tardó en vender para irse a vivir con Robert. Bueno, ahora esa decisión también ha sido anulada. Legalmente la casa me pertenece otra vez, aunque aquí viene el problema. Ya ha sido vendida. Y no solo vendida, sino vendida apresuradamente, a un precio mucho menor al del mercado, con tal de deshacerse de ella cuanto antes. Ahora, gracias a esto, además de recuperar el derecho sobre la propiedad, he recibido una compensación económica extra por la diferencia de precio en la venta. Pero eso no es todo. También se revisó la custodia de Milo, y debido a los antecedentes de Selena, presenté una solicitud para obtener la custodia completa. ¿El resultado? Me la concedieron. Ahora Milo vivirá conmigo a tiempo completo y será Selena quien solo tenga derechos de visita. No voy a mentir, sé que no esperaba que fuera a hacer esto. Su cambio de actitud repentino hacia mí lo dice todo. Pero yo dejé en claro desde el principio que iba a luchar por todo lo que me corresponde, y eso es exactamente lo que he hecho. Por si se lo preguntaban, también hemos presentado una demanda contra Robert por su implicación en el juicio de divorcio. Ya veremos cómo le sale eso. Mientras tanto, con todo este dinero, Milo y yo estamos en la búsqueda de una nueva casa donde podamos empezar de cero. Adiós al pequeño apartamento en el que hemos estado estos últimos meses. Queremos un lugar con espacio suficiente para los dos, con una habitación para cada uno, una sala de juegos para Milo, y si todo sale bien, hasta un patio enorme donde podamos hacer deporte juntos. Él está emocionado, y la verdad, yo también. Es el comienzo de algo nuevo para nosotros. Y ahora sé que algunos de ustedes se han dado cuenta de que hay un nombre que no ha aparecido en esta actualización. Debra. No es un descuido, simplemente no ha tenido relevancia en mi vida últimamente. No, Milo no es el hijo dorado, como algunos han insinuado, pero la realidad es que Debra ha sido una pésima hija conmigo. No voy a mentirles ni a endulzar la situación. No tengo ninguna intención de quedarme esperando a que me apuñale por la espalda en el momento en que encuentre un mejor padre que yo. Tanto ella como su madre han recibido una multa por haber mentido en el juicio de divorcio, lo cual es, al menos, un pequeño castigo legal. En lo social, sin embargo, es otra historia. Ninguna de las dos puede salir a la calle sin que la reconozcan. Primero, por ser parte del escándalo de Robert, pero también porque la gente no olvida lo que hicieron durante el divorcio ni el daño que le causaron a Milo. Y eso, en muchos sentidos, es un castigo aún peor. Todo esto ha sido un infierno, pero si algo he aprendido es que, al final, la verdad siempre encuentra su camino. Ahora, con Milo a mi lado y una nueva vida por delante, finalmente siento que estamos avanzando hacia algo mejor.